Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, doctora. Bueno, hoy nos corresponde hablar de un tema de mucho interés, el trastorno de la excreción llamado la enuresis. Pues sí me gustaría como que entráramos en la definición, o sea, esto a qué corresponde, por qué se da. Bueno, la enuresis tiene una connotación negativa para quien la sufre y es un problema en el control de los esfínteres. Puede ser en el día, puede ser en la noche o puede ser mixto, en el día y en la noche. Sabemos que los niños entre los 0 y los 5 años no tienen un control adecuado de los esfínteres y pareciera ser normal porque es una parte de un desarrollo que ellos deben superar. Pero digamos que la señal de alerta temprana es si después de los 5 años, a los 6, 7 años, el niño ya no tiene la capacidad de hacer la micción voluntaria. En este sentido es necesario empezar una intervención familiar y por parte de los profesionales en salud para que el niño, podamos emplear estrategias para que el niño aprenda a controlar sus esfínteres y hacer la micción voluntaria como tal. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación se utilizan para el diagnóstico? O sea, ¿cómo la podemos, no solo desde las alertas tempranas, sino como qué instrumentos de evaluación o a qué profesional se debe acudir en su momento? Enuresis, la etiología no es muy clara, es decir, nosotros vemos el síntoma, vemos la dificultad en el paciente, pero muchas veces es difícil determinar cuál es el origen. Digamos que puede haber una causa biológica que está muy asociado a la enuresis primaria. Son aquellos niños que en ningún momento de la vida han podido controlar los esfínteres. Doctora, pensaría yo que si la causa biológica es difícil de determinar, descartando factores biológicos y daño orgánico en la vesícula, se hace a través de los reportes de los padres. En qué momento del día, en qué momento de la noche el niño no controla los esfínteres. Y si él en algún momento de la vida controló esfínteres y ya no lo hace, estaríamos hablando de una enuresis secundaria. Doctora, en este caso, digamos que podríamos hablar de factores psicológicos que pueden estar influyendo en que el niño no controle los esfínteres. Por ejemplo, factores de ansiedad, después de una separación de los padres, como una reacción, digamos, orgánica y biológica a algo que él le está pasando y le está sucediendo. En este sentido, digamos que es importante determinar los signos de alerta, alarma temprana. Empecemos por la edad. Después de los 5 años, digamos que ahí ya nos tenemos que empezar a preocupar si nuestro hijo ya no está controlando esfínteres. Doctora, en este sentido me parece importante, informarle a los padres de familia. Hablemos como de la frecuencia, ¿cierto? Si en qué momentos de la semana, de la duración, meses, ya podríamos empezar a hablar de que se está configurando un problema. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Considero que tenemos que hacer una observación de conducta, llevar algunos registros con respecto a la frecuencia, la intensidad, estar muy atentos a las situaciones. Generalmente encontramos que cuando hay cambios importantes, cambios de ciudad, como decías, la separación de los padres, algún factor estresante en el colegio, esta es una manifestación clara. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, hay varias técnicas, entre ellas la modificación de conducta, donde podemos premiar al niño, obviamente por días y noches secas, ¿sí? Entonces el refuerzo positivo también nos va a ayudar a que esto se supere, pero también mirar de fondo cuál es la situación estresante, la ansiedad, como decías, porque la base es ansiosa. Leía pues también acerca de esto en la primaria, en la enuresis primaria que se da pues antes de los 5 años, que parece ser normal. Entonces, ¿qué hacen los padres? Pues que en la noche pues evitan darle líquidos, ¿cierto? Entonces, eso pues suele funcionar.
pero pues ya digamos la preocupación viene a darse después de los 5 años, donde después de haber controlado esfínteres vuelve otra vez a presentarse, también la llamamos la enuresis secundaria o la enuresis regresiva, ¿sí? Entonces después de haber descartado factores anatómicos o vesicales o esto, entonces ya entramos a mirar los componentes psicológicos del problema. Considero que ya en relación a la enuresis secundaria, pues como les digo, mirar la causa, la situación, una vez se resuelva eso, el tema de la ansiedad, seguramente eso va a disminuir también. Y trabajar mucho el tema del reforzamiento positivo premiando las noches secas. Es muy interesante este aspecto porque muchas veces los problemas familiares los niños no tienen la capacidad de elaboración que, digamos, podríamos tener los adultos. Si nosotros como adultos tenemos un problema, hablamos con el amigo, vamos a consulta, hacemos introspección, pero muchas veces las manifestaciones de los niños para elaborar su problema, esos procesos de carga y descarga, lo hacen es a través de, digamos, a través de la expresión biológica como tal. Entonces muchas veces vemos niños con tics, niños con llanto muy frecuente, y vemos otros niños que, digamos, expresan esos factores y esa inconformidad emocional, ese problema que están sufriendo a través de la enuresis. Entonces, digamos que es muy, obviamente, siempre descartar de entrada un problema biológico, un problema orgánico, pero acá es donde viene el trabajo, yo pienso, doctora, el trabajo interdisciplinario entre el médico tratante y también el psicólogo, para abordar de una manera más integral lo que le sucede al niño, lo que le sucede alrededor de su entorno familiar. Pienso que también no podemos dejar por fuera a los padres, porque los padres son las personas pues más importantes y los referentes más importantes del niño. Entonces finalmente son la estructura emocional de un niño. Entonces, en la medida que se trabaje con esos padres las diferentes técnicas de contención, de modificación conductual, el niño puede mejorar bastante en ese aspecto. Entonces, como decías, claro, los niños todo lo expresan a través de su comportamiento, a través de su conducta, y tenemos que mirar a qué responde, o sea, cuál es la necesidad de base que hay. Los niños, pienso que un niño con enuresis, con base ansiosa, puede tener problemas de socialización, puede tener problemas de seguridad en sí mismo también. Entonces, considero que en la medida que vamos dándole al niño experiencias de éxito, donde ellos se sientan importantes, donde ellos se sientan empoderados, donde ellos se sientan seguros, todo este tipo de conductas tienden a disminuir. Y en este caso, pues la enuresis, pero pues podemos ver otro tipo de problemas comportamentales, de agresividad, otras cosas, como decías, los tics. Entonces, si hacemos una adecuada conexión con los hijos frente a cómo se resuelven los conflictos, frente a cómo verbalizar todo este tipo de cosas, seguramente eso va a disminuir. En ese sentido, me parece muy importante lo que usted menciona, establecer canales de comunicación adecuados entre el niño y el padre, porque es que no es fácil usted estar en la calle y, digamos, no alcanzar a ir al baño. Eso genera en uno mucha vergüenza, y así sean niños, para ellos eso les genera mucha vergüenza, su autoestima baja, mucho malestar, y muchas veces le van a ocultar esto a los padres. Por ejemplo, en el caso de la ecoprexis, hemos tenido casos de niños que no alcanzan a ir al baño, y digamos que sus excrementos van y los ocultan en algún lugar por temor a un regaño del papá, a que los amiguitos se burlen. Entonces, mire, doctora, lo problemático que puede hacer. Y digamos que si bien es un tema problemático que genera mucho deterioro en la calidad de vida de los pacientes, es más común de lo que creemos. Es decir, si tenemos un padre con un niño que tiene estas dificultades, hombre, no es algo que sea tan aislado, y le doy este dato, doctora: 3/4 partes de los niños en edad preescolar han tenido o han sufrido algún problema de enuresis. Es decir, que es algo muy común, y que quizás muchas veces ocultamos y no nos acercamos a los profesionales adecuados para iniciar un tratamiento frente a este aspecto. Es muy común, estamos hablando casi que el 75% de los niños que en edad preescolar han tenido esta dificultad. Y en la adolescencia también se puede presentar, obviamente en menor medida. Un 1% de los adolescentes
pueden tener dificultades relacionadas con el control del esfínteres, también asociado a problemas emocionales, a la elaboración digamos, de situaciones que generan o desencadenan estrés. Y en los adultos mayores también se pueden volver, digamos, a presentar ya factores, ya hablamos de incontinencia, pero es muy común también, doctora, como en estas poblaciones. De entrada, yo que, digamos, sería una pauta o un pilar importante como para iniciar y que nos marque una ruta, establecer canales de comunicación padre e hijo, mirar que hay un problema, pero que hay una serie de equipos y de personas que, hijo, estamos pendientes de ti, te estamos acompañando y esto no es un motivo para sentir vergüenza. Y estamos contigo y no estás solo con tu problema. Como decía ahorita, la enuresis, la encopresis puede traer muchas dificultades a nivel social, sobre todo por el bullying ahora también, que eso también es muy frecuente y los niños no perdonan una, la verdad. Entonces ven eso y pues lo primero que hacen es acusar, es generar rechazo, burla, y eso lo va a afectar bastante. Entonces sí, tenemos que estar muy de la mano los profesores, los padres, los especialistas y atender a eso. Eso como puede ser muy normal y muy frecuente, de todas maneras no es menos importante. A esto hay que atenderlo de manera urgente con el especialista en psicología clínica infantil. Entonces pienso que podemos hacer un muy buen trabajo y disminuir este tipo de síntomas. Me parece aquí también clave entender algo, y es que el niño no se orina en la cama porque quiere, ¿cierto? Porque muchas veces vemos mamás o papás que se enojan con los niños o que recriminan, tú por qué hiciste eso. Y me parece importante que esto no es un tema voluntario, es decir, el niño no se hace en la cama porque quiere hacer enojar al papá, hacer enojar a la mamá. Eso es involuntario, no depende del niño controlar, digamos, cuando hay un trastorno instaurado no depende de él controlar los esfínteres. De hecho, podemos ver que esta problemática se presenta durante el sueño REM. Las 3 primeras horas de sueño, en donde el niño está más profundo, es donde se empieza, digamos, a ver esta dificultad. Entonces, como decirle a los padres de familia, esto no es voluntario, esto no es porque el niño sea malcriado, no es porque el niño quiera manipular. En ese sentido, es entender y mirar frente a eso qué acciones vamos a tomar. Acciones, ahorita usted nos mencionaba, doctor, unos tips, ¿cierto? No consumir agua antes de ir a la cama. Hay papás que despiertan al niño a las 2 o 3 horas y lo invitan a ir al baño. Mirar cómo vamos a acondicionar la cama donde el niño va a estar, los hábitos de aseo al otro día, como esa serie de pautas que nos ayuden a minimizar las condiciones problemáticas del asunto como tal. Y el refuerzo positivo, que tiene base de modificación conductual también. Inclusive te cuento otro dato, doctor. Hay un aparato que venden por internet que se llama Pipi Stop, ¿sí? Y lo que hace es generar una alarma en el niño cuando siente humedad. El niño inmediatamente sabe que tiene que ir al baño. Entonces, pues son técnicas o elementos que se pueden conseguir para enseñarle al niño a tener regulación de su propio cuerpo también. Muy interesante este tema, seguramente habrán muchos más. Te agradezco mucho todos los aportes. Gracias, doctora, y a ustedes muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estaremos atentos.